Hola, ¿qué tal? Pues muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes. Para mí es todo un honor el día de hoy empezar un nuevo proyecto conocido como Acciones de Estudio con el Doctor Valencia. Yo soy el Doctor Valencia Granados Rodolfo Irán. Un placer, un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Pues es un proyecto el cual queremos empezar, es un nuevo material didáctico para el que ustedes puedan accesar de manera gratuita a través de esta plataforma, en el cual a través de 4 módulos diferentes veremos, a mi gusto, las patologías más importantes que debe aprender o debe conocer y repasar un médico general, ¿no? Los módulos de cirugía, ginecología, pediatría y medicina interna, ¿no? Y dentro de estas, pues obviamente las urgencias principales, ¿no? Y bueno, cabe destacar que este material, la bibliografía está 100% basada en lo que es guías de práctica clínica mexicana, así como también bibliografía mexicana únicamente, ¿no? Entonces vamos a comenzar el día de hoy. Como les repito, es un placer para mí que estén aquí conmigo. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a comenzar. Pues el día de hoy nos corresponde hablar acerca de lo que es la apendicitis aguda. La apendicitis aguda, que es la estrella de la cirugía general, el tema más común, la urgencia quirúrgica más frecuente a nivel mundial e incluso en México. Pues vamos a empezar con la definición, ¿no? La apendicitis aguda nos dice que es la inflamación del apéndice secal o vermiforme que inicia con la obstrucción de la luz apendicular. Y desglosando un poco esta definición, el apéndice secal o vermiforme es esta estructura que nosotros podemos encontrar aquí, ¿no? ¿Qué es esta estructura? Es un vestigio embriológico que se encuentra formado por la unión de tres tenias colónicas, que es a nivel de lo que es el ciego, en el colon. ¿Cuáles son esas tres tenias colónicas? La tenia aumental, la tenia libre y la tenia mesocolónica. Este vestigio igualmente se encuentra irrigado. ¿Por quién? Por la arteria pendicular, que este viene procedente del tronco iliocecal, procedente a su vez de la arteria mesentérica superior, sencillamente, ¿no? Entonces ya sabemos dónde está, ya sabemos quién es, ¿no? De quién estamos hablando de este apéndice. ¿Qué inicia con una obstrucción de la luz apendicular? Pues bueno, ahora, ¿qué obstruye al apéndice? Etiológicamente tenemos dos causas, la hiperplasia linfoidea y el fecalito. La hiperplasia linfoidea es una etiología principalmente en niños, mientras que el fecalito es principalmente en adultos. Pero de manera general, debido a que en los niños es más frecuente este padecimiento, si nosotros nos preguntaran cuál es la etiología principal de la apendicitis aguda, pues entonces, por lo que les acabo de mencionar, sería en este caso la hiperplasia linfoidea. La hiperplasia linfoidea, cabe destacar que es por una hiperplasia, una hiperplasia de lo que son las amígdalas de Rokes. No es por las placas de Peyer como normalmente se podría pensar. Y bueno, siguiendo con esto, lo que trae como consecuencia un incremento de la presión intraluminal por el acúmulo de moco asociado con la poca elasticidad de la serosa, ¿no? Pues, términos en sencillos, se obstruye y se inflama. Esta apendicitis aguda tiene tasas de perforación de un 20 hasta un 30% según las estadísticas aquí en México. Esto en pacientes adultos, ajá. Si nosotros, esto cambia en pediátricos. Si nosotros estamos hablando de una persona, un paciente menor a 5 años de edad, las tasas de perforación van aproximadamente del 69%. Y cuando estamos hablando de un paciente de aproximadamente igual o menor a 1 año de edad, las tasas alcanzan inclusive el 100%. Y esto se debe a un fenómeno anatómico. En los pediátricos, en los lactantes, por la inmadurez de lo que es el epiplón, que este tiene la característica que al momento de que el apéndice se inflama y está a punto de perforarse, o cuando se perfora, el epiplón envuelve al apéndice para evitar que exista una diseminación y se origine una peritonitis generalizada. Por ende, es más frecuente que, ya que los pediátricos o los lactantes tienen una inmadurez de este epiplón, tengan una tasa de perforación incluso del 100%. El 20% de las laparotomías o de los procedimientos quirúrgicos en sospecha de una apendicitis, el 20% de ellos son normales, es decir, son blancos, no tienen nada. Es la urgencia quirúrgica más frecuente de lo que hablamos y en la embarazada igualmente es la urgencia quirúrgica más frecuente. ¿Qué microorganismos están asociados en estos pacientes? Pues bueno, tenemos dos, aerobios y anaerobios. Los aerobios son los principalmente la Escherichia coli y los anaerobios bacteroides frágiles, ambos que se encuentran a nivel de lo que es tracto gastrointestinal. ¿Cuál es el principal de ellos? Aquí vamos a partir.
dos vertientes, ¿no? Si nos preguntan cuál es el microorganismo aislado más frecuente en apendicitis, pues entonces tendríamos que decir que es el Bacteroides frágiles. Sin embargo, si nos están preguntando por fases, cambia la situación. Y esto es algo que muchas personas comentan, muchos cirujanos y muchos libros, ¿no? Nosotros tenemos un apéndice normal, os vamos a explicar eso. Tenemos un apéndice normal, el cual se obstruye y entonces ocurre la primera fase, de las cuales tenemos nombre en cada una de ellas. La primera fase que ocurre en la apendicitis es la conocida fase simple o catarral, en la cual existe como tal una obstrucción y una inflamación. Esta fase tiene que ocurrir en las primeras 6 horas. La segunda fase es la fase flemoso-fibrinosa, en la cual hay un aumento de la colonización o un aumento de la proliferación bacteriana. Esta fase igualmente ocurre en 6 horas. Estas primeras dos fases, por eso hablo de esto, corresponden originalmente o normalmente con un aumento de la proliferación de Escherichia coli. A eso me refería con las dos vertientes. Si nos preguntan cuál es el organismo microbiológico aislado más frecuentemente en la apendicitis, es Bacteroides frágiles. Si nos preguntan cuál es el organismo encontrado principalmente en las primeras 12 horas o en las primeras 8 horas, en las primeras 6 horas, es Escherichia coli. O si nos preguntan por fases, ¿no? En la tercera fase, la fase gangrenosa, que es como tal la fase isquémica, en la cual hay una disminución del aporte sanguíneo, esta ocurre aproximadamente con una duración de 12 horas, dándonos aquí un tope de 24 horas. Ujú. La cuarta fase, entonces, empieza a partir de las 24 horas, conocida como fase perforada, ¿no? No tiene mucho sentido hablar de qué corresponde aquí. Estas dos fases, pues bueno, hay un aumento principalmente de lo que es el Bacteroides fragilis. A eso nos referíamos con dependiendo la pregunta. Pero bueno, cabe destacar que la fase perforada, que es a partir de las 24 horas, es un dato que no se les puede olvidar. En México está establecido que para que exista una tasa de perforación incrementada es a partir de las 24 horas hasta las 72 horas, ¿ok? Pero vamos a ver en un momento. Bueno, ya sabemos qué es la apendicitis, ya sabemos qué es el apéndice, que es una urgencia quirúrgica muy frecuente, ya, eso ya lo sabemos. Ahora, ¿cómo lo identificamos, no? Pues a través de la sintomatología de la apendicitis. Tienen que aprenderse únicamente las primeras, bueno, lo que tenemos está aquí subrayado, ¿no? Dolor abdominal, agudo, cólico, en región periumbilical que migra a fosa ilíaca o a cuadrante inferior derecho en menos de 24 horas, ¿no? Esas características son las del dolor. Y está bien establecido que existe una secuencia, conocida como secuencia de Murphy, ujú, en la cual el primer dato que vamos a encontrar no es el dolor, es la anorexia. Pero como es un dato tan inespecífico, no hablamos de él normalmente. Ajá. El segundo dato de la secuencia de Murphy es el dolor abdominal. Ajá. Podríamos decir que es el síntoma más frecuente dentro de un 99 hasta un 100% en todos los pacientes que cursan con una apendicitis aguda. Ujú. Hablando de un paciente prototipo, claramente. En tercera instancia, perdón, lo que podemos llegar a encontrar es la náusea y el vómito, aproximadamente en menos de 2 ocasiones. Cuarta ocasión, encontramos la fiebre y en quinta ocasión, el dolor que incrementa al caminar o toser. Ujú. Ahora, si nos preguntan cuál es la secuencia de Murphy, que no nos lo van a preguntar, es prácticamente lo que acabamos de platicar, ¿no? ¿Cómo vienen los signos y síntomas de un paciente con apendicitis? Si nos preguntan cuál es la triada de Murphy, entonces estamos hablando de dolor característico, que es el que estamos viendo aquí abajo, náusea y vómito, asociado con fiebre, en ese orden, ¿no? En esa secuencia. Eso corresponde a la triada de Murphy. Y bueno, por aquí nos preguntan ¿en qué casos el síntoma inicial es la diarrea? Bueno, en casos como principalmente, perdón, en casos principalmente donde son niños o pediátricos. Los niños o pediátricos ocurre algo similar a los pacientes geriátricos. Al ser el síntoma inicial la diarrea, también se puede encontrar o asociarse a alteraciones hidroelectrolíticas en este caso.
A su vez, los pacientes ancianos, los pacientes añosos, tampoco cursan con un dolor abdominal tan característico, ni con una rigidez abdominal como se esperaría en un paciente adulto. El síntoma más característico, incluso en un paciente con apendicitis, o un paciente adulto mayor, es la hipotermia, no la fiebre. Ajá, para que lo tengamos en mente. Bueno, los signos clínicos, importante, el punto de McBurney, el más famoso, el más conocido, yo diría, es aquel en el cual encontramos una palpación media profunda, dolor a la palpación media profunda en lo que es la unión de los dos tercios internos con el tercio externo. Nosotros al palpar y despertar en el paciente dolor es un signo de McBurney o un punto de McBurney, perdón, positivo. Ujú. El signo de Robson es este que podemos encontrar acá, en el cual del lado contralateral hacemos una palpación igualmente media profunda, en la cual despierta dolor al paciente y si esto ocurre es un signo de Robson positivo. Y esto se explica debido a que el signo de Robson, nosotros al hacer la palpación media profunda, existe un desplazamiento a través del marco colónico de lo que es el gas intestinal, produciendo nuevamente un aumento de la presión intraluminal en lo que es la fosa ilíaca derecha. Ujú. Siguiendo con el signo del psoas, y para no perdernos también en esta situación o en esta explicación, el signo del psoas es aquel en el cual en decúbito lateral el paciente hacemos una extensión de la pierna hacia atrás, lo cual condiciona un aumento del dolor. Si el paciente le despierta dolor, es un signo positivo. Y normalmente en estos pacientes, pues lo que podemos llegar a buscar es la presencia de de algún apéndice retrocecal. En el punto de McBurney podemos encontrar los apéndices tanto retrocecales como los paracecales. Ujú. A su vez, el signo del obturador, pues es este que encontramos aquí, el muslo derecho, hacemos un giro, una rotación interna, lo que condiciona que estos pacientes pues les despierte dolor. Denme un momento, vamos a pausar tantito esto. Disculpa, la computadora estaba a punto de apagarse. Bueno, entonces lo que decíamos, ¿no? El punto de McBurney es un punto en el cual, si no tenemos un punto positivo, es para buscar la presencia de apéndices retrosecales o parasecales, principalmente parasecales, ¿no? Pero es el más común, es en el que podemos encontrar la mayoría de los apéndices, ¿no? En cualquier situación del apéndice. El signo del psoas, retrocecal, y el signo del obturador, en el cual estamos viendo aquí la imagen de acá, es un paciente el cual, al nosotros hacer una rotación interna del muslo derecho, pues el obturador, si en ese momento presenta dolor, es un signo positivo. Y aquí lo que nosotros tenemos que encontrar o es la búsqueda de un apéndice en situación pélvica. Ujú. El signo de Sommer no es un signo objetivo, no es tanto de una palpación como tal, es observar como tal la rigidez muscular de los músculos abdominales. Ese es el signo de Sommer. El signo de von Blumberg es el signo de rebote en el cual nosotros hacemos una palpación, no sé, en punto de McBurney o en el punto de Robson, y nosotros al elevar de manera brusca y producir dolor en el paciente es un signo positivo. Por último, bueno, aquí está el signo de von Blumberg o el signo de rebote. Y por último, el de talopercusión es aquel en el cual del lado afectado y ipsilateral lateral, afectado, agarramos lo que es el miembro inferior pélvico, damos un golpe a lo que es la planta del pie y despierta dolor en el paciente. El signo de Dunphy es el que es prácticamente todo paciente que tose durante el proceso de la apendicitis, le pedimos que tosa y entonces le despierta un dolor en la zona, ¿no? ¿Por qué les comento esto de los signos clínicos? Seguramente ya se lo saben, ¿no? Pero son signos que nos pueden llegar a preguntar en un examen nacional de residencias. Es muy frecuente, incluso a mí en algún momento yo me sabía el signo de Murphy, ¿no? Pero nunca había escuchado de lo que era la secuencia de Murphy o la tirada de Murphy, ¿no? Pero son cosas que deberíamos conocer, ¿no? Incluso hay otras maniobras, ¿no? Hay la maniobra
me parece la maniobra de Gallardo, en la cual el paciente se tiene que parar de puntitas, en la cual tiene que dejar todo su peso y le duele la parte del apéndice, pero son signos yo creo que ya muy inespecíficos en los cuales pues realmente no los vemos en la práctica clínica, ¿no? Estos son los signos principales que les pueden llegar a preguntar y que deberían preguntarles, ¿no? Lo más importante de esto pues son lo que pues, es lo que acabamos de decir. El diagnóstico. Bueno, ahora sí. Ya sospeché, ya identifiqué a un paciente que tiene una apendicitis aguda. ¿Qué pasa? Si a mi paciente llega a mi consultorio o en este caso a urgencias, pues bueno, tenemos manifestaciones cardinales. ¿Cuáles son estas manifestaciones cardinales? Son tres. El dolor característico del cual ya hablamos, el dolor que es de manera aguda, periumbilical, cólico, que migra en menos de 24 horas a fosa ilíaca derecha. Ujú. Tenemos el dolor característico, tenemos datos de irritación peritoneal y tenemos datos de respuesta inflamatoria. Esas son las manifestaciones cardinales que nos van a apoyar o vamos a utilizarlas en el momento en el cual un paciente llega al hospital. Ujú. Tenemos estas manifestaciones y si el paciente cuenta con dos de estas, principalmente el dolor característico y la irritación peritoneal, se tiene que solicitar valoración por cirugía general, independientemente del sexo, independientemente de la edad. Ujú. También nosotros nos apoyamos de algo conocido como la escala de Alvarado, que ha tratado de ser desechada en diferentes modalidades. Ya dicen muchos que es una escala que está en desuso, que no se debería utilizar. Sin embargo, en el medio hospitalario se sigue utilizando porque es pues, de bastante apoyo, ¿no? Sobre todo en instituciones de aquí de México, en las cuales tenemos pacientes de gran cantidad, pues entonces es lo que más nos ayuda, ¿no? Identificar, hacer una identificación rápida para saber si estamos hablando de un paciente con apendicitis. Y la escala de Alvarado nos dice que tiene 10 puntos, desde abajo hacia arriba, y leyendo cada uno de ellos, tenemos síntomas, signos y tenemos laboratorios. Los síntomas son la migración del dolor, la anorexia, la náusea y vómito, con cada uno con un punto, ¿no? Los signos son el dolor en cuadrante inferior derecho o fosa ilíaca derecha, que este corresponde a 2 puntos, el signo de rebote, que es la peritonitis como tal, la fiebre, que es un punto igualmente, la leucocitosis, que son 2 puntos, mayor en 100.000, y la neutrofilia, que es la desviación de la izquierda o mayor a 75 de neutrófilos, que es un punto. Damos en total 10 puntos, ¿no? Bueno, pero ¿para qué me sirve esto, no? O sea, ¿cuál es el objetivo de saber la escala de Alvarado? Más allá de un examen, ¿no? Poniéndolo en perspectiva, nos ayuda a saber si un paciente puede tener apendicitis o si un paciente tenemos que sospechar si es apendicitis, ¿no? O si un paciente tiene propiamente apendicitis. Un paciente que tenga igual, ujú, o menor a 4 puntos en la escala de Alvarado, no es apendicitis. Ujú. Hay que buscar otras causas. Normalmente el 10% de los pacientes que cursan con un cuadro similar a estos, tenemos que buscar una infección del tracto urinario. Ujú. Entonces, hasta un 10% de los diferenciales tenemos que buscar y que normalmente pueden corresponder a una infección de vías urinarias, por lo que normalmente uno de los principales laboratorios que les pedimos a los pacientes en el primer momento es un ego, ¿ok? Si tiene de 6 a 5 puntos, pues lo que nos dice aquí es que es consistente con apendicitis, pero no es diagnóstico. Entonces, aquí empieza la magia, ¿no? A partir de 6 a 5 puntos, lo que nosotros tenemos que hacer es hacer una valoración complementaria con estudios de imagen o estudios de gabinete. ¿Cuáles son esos estudios de imagen? Pues son el ultrasonido o si nosotros contamos con el recurso, la tomografía. ¿Y de cuál es de preferencia? La tomografía, debido a que es el gol estándar. Aunque esto va a depender también del grupo etario del cual estemos hablando. Pero ahorita lo vamos a ver, ¿vale? En términos sencillos, si tienes de 6 a 5 puntos, le tienes que pedir tomografía. No tienes tomografía, ultrasonido. No pasa nada, ¿no? Si tú tienes ahora más de 7 puntos o igual o mayor a 7 puntos, independientemente si es 7, 8, 9 o 10, tú tienes la certeza o la probabilidad de que es apendicitis. Y estos requieren sí o sí una valoración por cirugía general. ¿Ok? Así en términos sencillos. Toda paciente mujer que llegue con nosotros también tiene que ser evaluada con lo que decíamos hace un rato, ¿no? Les pedimos un EGO a la mayoría de los pacientes que llegan con nosotros a urgencias cuando pensamos en una apendicitis o su diferencial, una infección de vías urinarias. Pero cuando llega una mujer también tienes que solicitarle un laboratorio extra. ¿Cuál es? Es un pie, ¿no? La prueba inmunológica de embarazo
¿Por qué? Porque si esta llega a ser positiva, nos puede dar un cuadro clínico similar a una apendicitis aguda, como cuál, un embarazo ectópico roto o incluso una salpingitis, ¿no? Entonces, toda paciente con una PIE positiva, entonces tiene que ser interconsultada con ginecología y obstetricia para su tratamiento inmediato, ¿no? Más adelante, pues veremos ese tipo de temas que son también muy interesantes, ¿no? Lo que decíamos hace un momento, ¿no? ¿Recuerdan las fases? Que ocurre la fase catarral, ocurre la fase supurativa, ocurre la fase gangrenosa y la fase perforada, ¿no? Para llegar a la fase perforada llegamos a las 24 horas, ¿ok? Pues aquí dice que la tasa de perforación normalmente ocurre o es más frecuente alrededor de las 24 a las 72 horas, ¿no? Por lo cual corresponde con lo que decíamos hace un momento, ¿no? Igualmente, algo que les pueden llegar a preguntar es, ¿en qué momento nosotros podemos encontrar el signo o el dato, los datos de rebote positivo, ¿no? El signo de von Bloomberg. Pues este signo lo podemos encontrar a partir de las 24 horas, porque es cuando nosotros tenemos una peritonitis generalizada. Ujú. Es cuando existe ya una perforación como tal. Ujú. Y la náusea y vómito es aquella en la que podemos encontrar una fase supurativa, es decir, en una segunda fase. ¿Mm? Es algo que recordé en este momento. Algo que normalmente no hablamos de eso, pero sí está descrito, es la prueba triple. ¿Y en quién se hace la prueba triple? Únicamente en pacientes pediátricos. ¿Qué es la prueba triple? La prueba triple es la solicitud de dos estudios. La biometría hemática, en la cual tenemos que encontrar leucocitosis, creo que escribe muy feo, en la cual tenemos que encontrar neutrofilia y en la cual tenemos que encontrar una PCR mayor a 8 microgramos. Ujú. Esa es la prueba triple. Leucocitosis, neutrofilia y un reactante de fase aguda que sería la PCR mayor a 8 microgramos, que también la leucocitosis es reactante de fase aguda, ¿no? Entonces, esa es la prueba triple, por si les llegan a preguntar. Estudios de gabinete. Tenemos de tres: ultrasonido, tomografía, resonancia. Oye, ¿cómo crees que la resonancia? Pues bueno, ahorita vamos a hablar de eso más adelante, ¿no? El ultrasonido, de manera inicial, lo vamos a solicitar en una embarazada, en un niño, incluso en un adulto lo podemos solicitar de manera inicial si no contamos con el recurso de la tomografía. Ojo ahí. En un niño se solicita, en una embarazada se solicita de primera línea, pero en un adulto únicamente se va a solicitar si no contamos con el recurso de la tomografía. Ahí soy muy específico, ¿vale? Si es inconcluso o no tiene datos sugestivos de una apendicitis durante el ultrasonido, ¿cuáles son estos datos sugestivos? Pues normalmente es encontrar esta imagen en tiro al blanco, la imagen en diana en el ultrasonido, un aumento del diámetro mayor a 6 milímetros en el apéndice, pues entonces, si no encontramos esto o es inconcluso, le solicitamos la tomografía. Y ahí igual tenemos que encontrar la inflamación propia y el aumento del diámetro mayor a 6 milímetros. Ujú. Igualmente, si el paciente, les digo, es inconcluso o el paciente tiene un ultrasonido negativo, pero tiene una clínica muy sugestiva, tú le solicitas la tomografía. ¿En qué casos? Principalmente niños y embarazadas. Ujú. Si la tomografía tú la tienes en ese momento, cuentas con el recurso, es el gol estándar para adultos mayores y para adultos. Ujú. Por eso lo que les decía hace un momento, el ultrasonido es únicamente para niños y embarazadas. Si no es concluyente el estudio, entonces le tomamos una tomografía. Ujú. Ahora, el siguiente apartado aquí es la resonancia magnética. Yo les acabo de decir que la guía nos explica si tú no cuentas en ese momento con datos sugestivos del ultrasonido, le puedes solicitar una tomografía en pacientes que tengan más de 20 semanas de gestación, como es lo que se observa aquí o es lo que nos dice la guía de práctica clínica mexicana. Sin embargo, existe una actualización que se contradice, ¿no? Y que vamos a ver que más adelante las guías, pues, dicen una cosa y otra dice otra y esa situación. Las emergencias obstétricas, la guía de emergencias obstétricas, recomienda que a una paciente, independientemente del trimestre, independientemente o en cualquier momento del embarazo, se puede solicitar la resonancia magnética, incluso por encima de de la tomografía computarizada. Ujú. Entonces, si ustedes tienen una paciente o imagínate un caso clínico en el cual les viene tomografía o resonancia en una paciente que no tuvo datos concluyentes en el ultrasonido, vas a irte por la resonancia. Si no viene resonancia,
ponle tomografía, no pasa nada, ¿vale? Esa es la situación que nosotros tenemos que valorar. Bueno, ¿qué estudios aparte de eso le vas a solicitar? Pues los estudios de laboratorio, les decía, normalmente es un examen general de orina y una biometría hemática, son suficientes para nosotros o descartar una apendicitis o pensar en una apendicitis, ¿no? En el adulto mayor vamos a observar que les podemos pedir otras situaciones, como lo es los electrolitos, la creatinina y la radiografía de abdomen y tórax. ¿Debido a qué situación? Los electrolitos se los solicitamos debido a que los pacientes adultos son más propensos a desequilibrios hidroelectrolíticos, así como también el aumento de la creatinina, por lo cual solicitamos estos estudios, ¿vale? Espero más o menos vaya quedando claro. Y bueno, entonces, teniendo en cuenta esto que acabamos de platicar, es prácticamente lo que les decía, ¿no? Si nosotros tenemos manifestaciones cardinales, ¿cuáles son las dos principales que vamos a pensar? Dolor característico y los datos de irritación peritoneal. ¿Tiene estas dos manifestaciones cardinales? Bueno, pues entonces inmediatamente nosotros hacemos una valoración por cirugía, ¿no? Ya sea un paciente pediátrico o sea un paciente adulto, no importa, tiene esas dos manifestaciones, ya. Pero si no las tiene, entonces, pero tiene una clínica sugestivo, tú piensas que es una apendicitis, bueno, entonces hay que pedirle un bonche de estudios, ¿no? La biometría hemática, el examen general de orina, si es una mujer, la prueba inmunológica de embarazo, y en los ancianos, una radiografía de abdomen y tórax. Ujú. Como les decía, hasta el 10% corresponde con el diferencial de una infección de vías urinarias en pacientes que sospechamos en apendicitis. Ujú. En caso de una prueba inmunológica de embarazo positiva, hay que hacer una interconsulta con ginecología y obstetricia. Y en caso de que ahora sí, en la revaloración tenemos los datos cardinales positivos, pues entonces se va a una valoración por cirugía, ¿vale? Que es prácticamente lo que estamos observando aquí, ¿no? El tratamiento hay de dos hojas. O es una apendicectomía abierta o es una apendicectomía laparoscópica. Y en cualquiera de los casos tiene que ir acompañada de una profilaxis antibiótica, importantísimo porque esto lo pueden llegar a preguntar en qué momento durante la inducción anestésica. Ujú. Hay veces en las que te preguntan en qué momento, posterior a la incisión, posterior a el evento, antes del evento anestésico, durante la inducción anestésica. Entonces, puta, pues, yo cómo voy a saber eso, ¿no? Pero aquí está bien remarcado, ¿no? La profilaxis antibiótica se va a establecer al momento de la inducción anestésica. ¿Con qué? Con cefoxitina 2 gramos intravenoso. Ujú. Ahora, les decía, solo hay de dos, o es laparoscópica o es abierta. ¿Y en qué casos cambia? La laparoscópica es de preferencia en pacientes embarazadas sin importar el trimestre, sin importar el estado de gestación o las semanas de gestación, ¿vale? Adultos mayores, perdón, adultos o niños mayores a 5 años. Abierta únicamente pacientes menores a 5 años o adulto mayor. Y aquí vamos a ver que hay una vertiente, si tiene comorbilidades o no tiene comorbilidades. Yo creo que este punto es importante que lo anoten, que lo recuerden, en qué momento hacemos un tratamiento laparoscópico y en qué momento hacemos un tratamiento abierto. Ya les decía yo, en un niño o en un pediátrico, aquí la pregunta es la siguiente. ¿Tiene más de 5 años? No, pues que sí. Ah, entonces es una apendicectomía laparoscópica, no abierta, ¿vale? En el embarazo, aquí esta es una guía, como les decía, rezagada, ¿no? En el 2019 se hizo una actualización de las emergencias obstétricas y aquí lo que nos dice en este antiguo algoritmo es que tomes en cuenta las 28 semanas de gestación. Si tiene más de 28 semanas de gestación, perdón, menos de 28 semanas de gestación, pues entonces tú le vas a hacer una apendicectomía laparoscópica. Pero si la tiene más de 28 semanas de gestación, le haces una apendicectomía abierta. Y eso tenía un sentido, debido a que, todavía tiene un sentido, debido a que la pancita, al encontrarse después de las 28 semanas de gestación, pues ya está muy aumentada. Entonces, para hacer una laparoscopía, necesitamos insuflar lo que es la cavidad y tener una buena cobertura para hacer una maniobra de lo que es el laparoscopio. Ujú. Sin embargo, en una paciente mayor a 28 semanas de gestación no se puede realizar de manera objetiva. Pero lo que les decía hace un momento es que en el 2019 se hizo esta actualización y dijeron, no importa cualquier trimestre de la gestación, se tiene que hacer un manejo laparoscópico. Ujú. Para fines prácticos o para fines del examen,
Esto es lo que tienen que llevarse ustedes. No importa en qué semana de gestación estén, siempre va a ser laparoscópico. Pero si llegasen a preguntarles por semana de gestación, pues bueno, ya lo sabemos, ¿no? En el adulto joven, laparoscópico, adulto mayor, aquí está la cosa. ¿Tiene enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, hipertensión, cualquiera de estas? No, pues entonces vamos a hacerle laparoscópico. ¿Tiene enfermedades crónico-degenerativas? Sí, abierta. Y ya, eso es lo más importante que ustedes tienen que recordar en estos pacientes. Algunas cosas que pueden llegar a preguntar, en cuánto tiempo es el tiempo de reincorporación laboral, de 1 a 2 semanas, para que en el momento de la incapacidad ustedes den ese tiempo a los pacientes, ¿no? La profilaxis antibiótica, pues lo que decíamos hace un momento, se utiliza normalmente cefazolina, 1 a 2 gramos intravenoso más metronidazol, pero este es el esquema de segunda opción. Ujú. El de primera elección o el de primera opción siempre va a ser, si les preguntan, la cefoxitina 2 gramos intravenosa al momento de la inducción anestésica, ¿vale? En caso de alergia, ¿qué utilizarías? Si tienes un paciente alérgico a las cefalosporinas, pues entonces nosotros utilizamos o hacemos el uso de la amicacina, ¿vale? Por si les llegasen a preguntar. Bueno, ya, terminamos. Vamos a hacer un pequeño resumen muy rápidamente de lo que es la apendicitis aguda. Fíjense que en mi examen de residencia, me acuerdo que a mí me pusieron imágenes, ¿no? Y pues yo, la neta, medio sabía, pero yo no sé si di con el clavo, ¿no? Pero bueno, normalmente lo que les decía hace un momento, por eso les pongo aquí estas imagencitas que están aquí. Esta es de una tomografía y de una resonancia, ¿no? Pero bueno, la apendicitis aguda entonces es la urgencia quirúrgica más frecuente a nivel mundial y en México. Está caracterizada o está producida por lo que es un fecalito o la hiperplasia linfoidea, dependiendo a qué grupo etario nos dirijamos. Si estamos hablando de un grupo etario del adulto, entonces hablamos de el fecalito. Si estamos hablando de un paciente pediátrico, pues entonces hablamos de la hiperplasia linfoidea. Y debido a que es más común el proceso de la apendicitis en pacientes pediátricos, la hiperplasia linfoidea cobra como la principal causa de apendicitis aguda. ¿Cuáles son las estructuras que se afectan en la hiperplasia linfoidea? Las amígdalas de Rose. Va, ya estamos bien hasta ahí. Existen incluso, ajá, existe incluso una proliferación de ciertas bacterias. Dependiendo en qué fase nos encontremos, podemos decir que en las primeras 12 horas encontramos Escherichia coli, ¿no? Y en las posteriores 12 horas, de las 12 a las 20, de las 12 a las 24 horas, que es cuando existe un aumento en la tasa de perforación, entonces hablaríamos de bacteroides frágiles. Si les preguntan cuál es el principal microorganismo asociado o aislado, Bacteroides fragilis actualmente es el que más les van a preguntar, ¿vale? Clínicamente, ¿qué vamos a observar? Dolor cólico que recorre en la región periumbilical y que finalmente migra a la fosa ilíaca derecha en menos de 24 horas. Punto. Y lo que les decía, la fisiopatología se obstruye en la porción proximal de la luz apendicular, existe un aumento de la presión intraluminal y bueno, existe esto que comentan aquí es que hay una estimulación de las fibras nerviosas aferentes, viscerales aferentes nerviosas de la T8 a la T10, lo que da origen a un dolor periumbilical difuso. Esto les pueden llegar a preguntar, ¿no? Esto también por eso lo puse aquí. Y en el momento en el que nosotros tenemos un paciente que llega con nosotros al hospital, al consultorio, nosotros hacemos uso de una escala conocida como la escala de Alvarado, que a partir de 7 puntos nosotros tenemos que hacer una valoración por cirujano general, ¿vale? El tratamiento va a ser siempre una apendicectomía, ya sea abierta o ya sea laparoscópica. Perdón, me estaba saltando. El diagnóstico va a ser siempre con ultrasonido o tomografía. ¿De qué va a depender? ¿Es un niño? Ultrasonido. ¿Es un adulto? Tomografía. Recuerden cuál es el gold estándar en esta patología. Es la tomografía. Ajá. Si tenemos el recurso, tomografía. Embarazada, ultrasonido. Si no encontramos datos concluyentes en el ultrasonido de una embarazada, resonancia magnética. Si no hay resonancia magnética, tomografía.
Oye, ¿cuál es la radiación aceptada, ¿no? En una embarazada. Recuerden que una embarazada puede tener una radiación máxima de los 5 rads. Una tomografía aproximadamente nos da una radiación de 300 milirads, ¿no? Entonces estamos muy por debajo de lo que es la brecha en la cual, y que normalmente esto ocurre alrededor del primer trimestre, por lo cual no ocurre ningún problema si hacemos uso de la tomografía, ¿vale? El tratamiento, lo que les decía, es apendicectomía, ya sea abierta o laparoscópica, y dependiendo, ¿no? Laparoscópica, estamos hablando de un paciente adulto, de una paciente embarazada, en cualquier, no importa en qué semana de gestación, no importa el trimestre, va a ser un tratamiento laparoscópico, un paciente mayor a 5 años y un paciente que no tenga comorbilidades. Ujú. Si estamos hablando de un paciente añoso con comorbilidades, un paciente menor a 5 años, una apendicectomía abierta es la de elección, ¿vale? Y bueno, por último, estas imágenes que vemos aquí, que es lo que les quería comentar, pues en la tomografía lo que nosotros llegamos a observar normalmente es un aumento de más de 6 milímetros, una inflamación periumbilical en la tomografía observamos y un aumento del diámetro mayor a 6 milímetros alrededor del apéndice en la tomografía, ujú, que es este que encontramos aquí, ¿no? Y bueno, a lo que corresponde en este caso de lo que es la resonancia magnética, que es poco probable que se lleguen a preguntar, pero bueno, ahí está. Igualmente observamos lo mismo. Tanto para ultrasonido como para tomografía como para resonancia es aumento del diámetro mayor a 6 milímetros o en algunos casos va a decir ahí como mayor o igual a 7 milímetros, que es prácticamente lo mismo, ¿vale? Y bueno, estas imágenes en tiro al blanco o en diana. Perdóname. Las fases que las cuales hablamos en un momento. Primera fase, 6 horas. Segunda fase, 6 horas. Tercera fase, 12 horas. Complementamos, en total da 24 horas, ¿no? Dato importante que no quiero olvidar, en las embarazadas la tasa de perforación no es la misma que en los adultos, ¿eh? Las tasas de perforación en las embarazadas incluso aumentan hasta un 69%, por lo que toda paciente embarazada con datos concluyentes o sugestivos en ultrasonido o en tomografía o en resonancia de apendicitis tienen que ser operadas en ese momento, debido a que la tasa de perforación aumenta en ese porcentaje. En el primer trimestre, una embarazada tiene un aumento aproximadamente de un 30% a tener un aborto, si no se trata. Y en el segundo trimestre, un aumento de hasta el 11% de parto pretérmino. Ujú. Datos importantes que deben recordar. Y bueno, aquí lo que quería hacer era darles unas preguntas de cosas que hemos visto y cosas que no hemos visto, con el objetivo de que ustedes lo recuerden, porque para mí la mejor manera de aprender no es dando con el clavo, sino más bien fallando. Quien falla en las preguntas, quien se equivoca, es el que más recuerda en qué fue lo que falló, ¿no? Bueno, esa es mi ideología. Entonces le pongo estas preguntas aquí, ustedes léanlas, véanlas, pónganle pausa, visualícenlas, y bueno, yo nada más les voy a poner la respuesta, ¿no? La primera pregunta es prácticamente una paciente femenina de 19 años. En este caso que se envía de urgencias, tiene el dolor característico de una apendicitis, y hay que descartar en esta paciente, ¿qué es lo que vamos a descartar, no? Frecuencia de presentación de la migración en pacientes con este cuadro clínico, un 50% de las pacientes tienen una migración del dolor. Es importante en las embarazadas. Y que vamos a descartar una presencia de embarazo, lo que les decía, ¿no? Porque puede confundirse con un embarazo ectópico o una salpingitis. La migración del dolor, fíjense lo que les decía, es común hasta un 50%, una frecuencia del 50% en todos los pacientes. Esto es en los ancianos, donde, si se dan cuenta, el dolor abdominal es en una disminución del 58%, cuando el dolor abdominal en un paciente adulto normal o en un paciente prototipo es de alrededor del 99 al 100%, ¿no? Sigamos con las preguntas. Signo que presenta con el aumento del dolor en la fosa ilíaca derecha con la tos. Y segunda presentación más frecuente en la localización del apéndice secal. Pausa. Y bueno, vamos a dar 1, 2, 3. Ahí vamos. Es el signo de Dunphy. Recordar que el signo de Dunphy es aquel en el cual pedimos al paciente que tosa y le despierta dolor en la fosa ilíaca derecha. El Baumler es el rebote. El Robson es del lado contralateral a la fosa ilíaca derecha, en la cual despierta dolor por el desplazamiento de gas.
Y el McBurney, pues ese ya lo conocemos, ¿no? ¿Cuál es la segunda presentación más frecuente de localización del apéndice secal? Es la presentación pélvica. En un 65% de los casos, si les llegan a preguntar cuál es el porcentaje de los apéndices retrosecales, un 65%, ¿vale? ¿Cuál es el estudio más específico para el diagnóstico de apendicitis? ¿Cuál es la etiología más frecuente en apéndices en pacientes adultos? 3 segundos. Y ahí está, ¿no? La tomografía, ya lo sabemos, y el fecalito. La hiperplasia linfoidea, niños, por cuerpo extraño también se puede dar en niños, tumor carcinoide normalmente es en adultos mayores, que si les preguntan de las neoplasias, el tumor carcinoide es el más común, y si les preguntan por parásitos, porque también puede ser, es por trichura. ¿Cuál no forma parte de la triada de Murphy? Ustedes ahorita lo responden. ¿Cuál es el tiempo promedio en el que se perfora un apéndice posterior al inicio del dolor? ¿Cuál es la tasa de perforación de apendicitis en la actualidad? Datos que dimos hace un rato, 3 segundos. Leucocitosis, 24 a 72 horas y de un 20 al 30%. Que recuerden que si el paciente tiene menos de un año, es una tasa del 100%, y si el paciente tiene menos de 5 años, alrededor del 69% es la tasa de perforación en estos pacientes. Si la paciente es una paciente embarazada, pues igualmente es hasta un 69%. Ujú. Lean el caso clínico, igual 3 segundos, vamos a darles. Este paciente, pues es una paciente embarazada que tiene igual los datos clínicos de una apendicitis. Bueno, vamos a darle. Le está preguntando el tratamiento farmacológico de primera línea y el tratamiento definitivo, ¿no? 3 segundos. La leucocitosis mayor a 12,000. Oye, tú hace rato dijiste que era mayor a 11,000, que no sé cuánto. Pues bueno, vamos por partes, ¿no? La leucocituria no podría ser porque eso nos hablaría, ¿no? Acerca de una infección de vías urinarias seguramente. Entonces, esta no es, ¿no? Leucopenia en reacciones febriles, pues es otra cosa completamente igual esta, ¿no? Entonces, la leucocitosis, lo que ustedes tienen que saber es que está establecido que una paciente embarazada debe haber una leucocitosis mayor a 16,000. Ajá, en un paciente pediátrico mayor a 11,000. Pero, independientemente sea el caso, independientemente de lo que estemos hablando, si a ustedes en un caso clínico les ponen leucocitosis, ustedes ponen específicamente la que encuentren. Leucocitosis mayor a 12,000 en este caso. Si les preguntan específicamente en una paciente embarazada y está la 16,000, ponen 16,000, ¿vale? Estudio de gabinete indicado en el diagnóstico, el ultrasonido. Tratamiento farmacológico de primera línea, cefalosporinas, que ya sabemos que de la inducción anestésica es bueno, creo que viene la pregunta, pero ya no voy a decir. Y este tratamiento definitivo de esta paciente, la apendicectomía, ¿no? ¿Cuál sería? Paroscópica. 3 segundos, trimestre con más, donde es más común observar apendicitis y la tasa de perforación de apendicitis en la actualidad. Bueno, pues la primera es en el segundo trimestre, afortunadamente, en el cual también tenemos mayor apertura para poder realizar como tal la apendicectomía. Entonces, en el segundo trimestre es cuando más ocurre. Y la tasa de perforación, como aquí no nos está preguntando de las embarazadas, tienes que poner, en este caso, la tasa de perforación de una paciente normal, ¿no? Un paciente prototipo, ¿no? Ese es aquí la trampa. Sigamos, por último, 3 segundos. Creo que nos quedan dos preguntas más. Una, dos, tres. Bueno, aquí nos está preguntando cuántos puntos en la escala de Alvarado tiene esta paciente. Tiene 4 puntos. Oye, cabrón, o sea, entonces no es apendicitis, ¿no? Porque tú me dijiste que tiene 4 o menos de 4 puntos. No es apendicitis. Sin embargo, lo que yo también les comenté es que la escala de Alvarado es una escala que nosotros utilizamos normalmente en el medio hospitalario, debido a que en la escala de Alvarado también tenemos un apartado de laboratorios, en el cual necesitamos leucocitosis y neutrofilia para que tengamos 3 puntos extra. En este caso, en esta paciente, como no nos están diciendo que tiene una VH con estos datos, pues la pregunta es únicamente cuántos puntos en la escala de Alvarado tiene. 4 puntos, ¿no?
Y tú dirías, pues no tienen por qué preguntarte eso, debido a que la escala de Alvarado únicamente la hacemos cuando ya tenemos como tal los laboratorios. Si nosotros tuviéramos aquí una biometría hemática y viéramos leucocitosis y aparte la neutrofilia, pues ten por seguro que serían 3 puntos extra y entonces serían los 7 puntos para nosotros hacer una valoración por cirugía general, ¿no? Entonces aquí estaba nada más la trampa, ¿no? No es que ustedes estén mal o que digan, no, pues pinche, pregunta, mal hecha, ¿no? Pero pues no es así. Profilaxis antibiótica recomendada en esta paciente, cefoxitima, por arriba de la cefazolina es la que vamos a utilizar siempre en todos los casos, ¿vale? Bueno, más bien, ¿cuándo? En la inducción anestésica. Creo que ya son las últimas dos. Porcentaje de pacientes con dolor abdominal correspondiente a IBU, causa de dolor abdominal más frecuente en el adulto mayor. Bueno, principalmente, eh, aquí cambia de lo que les dije hace un momento, ¿no? El diferencial de una apendicitis también tiene que ser una infección de vías urinarias, debido a que es un 10% de los pacientes corresponde con este diagnóstico. Y en los adultos mayores, pues no piensas normalmente en apendicitis, porque incluso la sintomatología es más difícil o es no propia de un paciente adulto, ¿no? Por lo que hay que siempre pensar o buscar una enfermedad de vía biliar si no es concluyente con apendicitis. 3 segundos. Esto pues creo que ya se les había dicho. Ah, bueno, la primera, ¿no? ¿Qué edad se presenta mayor incidencia de apendicitis? Y es de 6 a 10 años y 300 milirads la tomografía. Y son preguntas que yo sé que dicen, o sea, cabrón, a mí, ¿qué chingados me interesa saber si es de 6 a 10 años, si es de 9 a 11 años, si son unos cuantos años, ¿no? Pero así son de cabrones, las personas que hacen estos exámenes, porque lo que hacen es prácticamente un filtro, ¿no? O sea, yo diría que todas las respuestas prácticamente son correctas, pues, pero sin embargo, te están preguntando en qué momento existe una mayor incidencia y pues bueno, así está establecido, ¿no? Es un dato de memoria prácticamente. Y bueno, pues esto ha sido todo. Para mí ha sido todo un honor, de verdad, que se encuentren aquí conmigo. Es un proyecto que de verdad me entusiasma bastante, que quiero ponerle mucho empeño y mucho cariño. A mí me gusta, siempre, la gente que me conoce, me ha gustado enseñar, es algo que me apasiona y que espero que durante la clase eso se demuestre. Y pues bueno, nada más decirles que les agradezco mucho eh, que se encuentren aquí conmigo. Y bueno, esperemos que a lo largo del tiempo haya más clases que les agrade. Que tengan un gran día y bueno, hasta luego.